Estamos en la lección número 20. Les estaba comentando que estamos por terminar. Son 26 lecciones, entonces calculamos que sí. Contamos que la semana que entra no vamos a tener clases. Yo estimo que cuando mucho en 3 semanas hemos terminado. Está padre porque van a ver qué culminación de este estudio tan profundo que hemos hecho de la condición del hombre. Espero, como hacíamos en la oración, que cada conocimiento que vamos adquiriendo vaya ayudándonos a entender, lo hablábamos en la clase pasada, que todo lo que nos pasa tiene una explicación en Dios, que corramos de la idea de darnos explicaciones a manera nuestra, que en la medida en que vamos ejercitando, como dice la palabra, nuestros miembros, todo lo que pase, lo que veamos, lo que sintamos, lo que experimentemos, estemos claros que tiene una explicación desde la perspectiva de Dios, y así es como tenemos que vivir, desde la perspectiva de Dios. La tentación de verlo con ojos naturales, por ejemplo, estaba escuchando sobre el cambio climático, créanme, escuché tales cosas así tan aterradoras que por un momento me incliné a entenderlo como en el modo humano, pero apelando a las clases que hemos tenido y a lo que ahora sabemos, mi oración cambia y lo que pedimos es misericordia a Dios por nosotros, ¿me entienden? La forma en que Él aplica el juicio y con la forma en que Él llama la atención de los hombres que no han querido. Entonces, ¿es difícil? Sí. Es más fácil a veces inclinarse por las cosas a manera humana, pero hoy con el conocimiento que hemos adquirido tenemos que aprender a vivirlo y verlo todo desde la perspectiva de Dios. Y les hago una pregunta antes de empezar. Y se las hago a Lupita y a mi querido Dani, porque los veo aquí enfrentito. ¿Creen ustedes que este conocimiento que hemos adquirido nos obligue a vivir la vida de otra manera? A ver, denme algo de explicación. ¿Ya me escuchó bien? Ok, sí, totalmente. De hecho, como bien lo dice también la palabra, ya tenemos conocimiento que ya va todavía aún más pecado, que no estamos haciendo lo que aprendemos, porque sería pasando por varios. Y de hecho también, pues, ese conocimiento nos acerca más a amar a Dios y a Dani, no sé por qué los escucho con mucho eco. No sé si pudieran, a lo mejor tienen algún dispositivo añadido, no sé, pero los oímos con mucho eco. No sé si ahí nos escuchamos bien. Mucho mejor, mucho mejor. Sí, totalmente, porque por ejemplo lo hemos visto ya también en la misma palabra, y cuando tenemos ya el conocimiento de Dios y de todo lo que debemos hacer, y no hacerlo y pasarlo por alto ya es pecado, y aún más, si tenemos conocimiento, más se nos va a demandar. Entonces esto nos debe acercar más a hacer su voluntad, una por temor y también por amor a Dios. Totalmente. Sí, creo que algo que veía hoy era que uno de los milagros, aunque no fue un milagro, fue cuando Jesús dijo en la última cena que era un siervo y que aunque es el mayor, se daba como siervo. Entonces que era algo que nosotros teníamos que reflejar, ¿no? Y justamente representarlo en esta tierra, la verdad es que es un milagro, porque que un hombre finito pueda expresar a un Dios grande es un milagro. Sí. Es un milagro. Sí, gracias Dani, gracias Lupita. Efectivamente, hermanos, todo el conocimiento que vamos adquiriendo tiene que modificar nuestras respuestas aún a las cosas cotidianas. Y hoy vamos a tratar un tema sumamente delicado, porque como estamos entendiendo, muchas de las cosas que acontecen al hombre son determinadas como juicio, como hablamos en la clase pasada. Y no le tengan miedo a ese nombre, porque para nosotros los que somos, ya estamos en Cristo, esa palabra pasa a tomar otra forma. Pero sí tenemos que entender que muchas condiciones
que están pasando y que vivimos y que han pasado y que pasarán, tienen que ver con el juicio santo de Dios y el juicio perfecto. Y entre esas cosas denominadas juicio de Dios está y aparece lo que hoy vamos a ver, la muerte. Y quiero, hermanos, que se dan a la tarea, se esfuercen por tener un claro concepto de la muerte. Para nosotros como hijos de Dios, el tema de morir, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué significa morir? No puede ser un tema que esté como manchado, pues no sé muy bien. Es menester nuestro entender cabalmente lo que significa morir. Entonces, este capítulo y los dos que siguen van a ser muy importantes porque habla de la muerte, en este primer capítulo vamos a ver la muerte la vamos a describir bíblicamente, vamos a entender qué es morir. Y en los siguientes vamos a entender la muerte como juicio, como parte del juicio de Dios. Entonces, permítanme, por favor, abran en la página 139. Les decía que es un tema de verdad central en la vida del creyente. Les pregunto, ¿habrá alguien en el mundo que no se haya cuestionado en algún momento qué hay después de la vida? Yo creo que no hay nadie. En algún momento todas las personas, todas tenemos una hipótesis, una idea de la muerte. Y algo importante, todos vamos a morir. Dicen por ahí, de maneras románticas, algunas veces dicen, si hay algo seguro en la vida del hombre, es que vamos a morir. Creo que todos lo hemos dicho, todos en algún momento nos afirmamos en la idea de que, claro, todos morimos, pero no deja de ser la muerte un tema que inquieta, que perturba, al que tememos, y no solamente eso, es un tema que se ha prestado para un montón de hipótesis que toda la gente ha hecho, porque la muerte causa temor. De hecho, por eso es tan preocupante la enfermedad, porque siempre a la luz de la enfermedad viene la sombra, la idea del morir. Y junto con la muerte, ¿por qué la muerte resulta tan inquietante? ¿O por qué para el hombre morir es un tema tan álgido? Que incluso no sé si les ha pasado, pero hay personas que dicen, no hablemos de eso, ¿no? Como si, por favor, esos temas no me gustan. Sin embargo, todos sabemos que moriremos. Solamente hay una excepción, y sería que antes de que muriéramos, llegara el Señor y nos llevara como estamos. Pero si no ha venido el Señor antes, todos vamos a degustar la muerte, más jóvenes o más viejos, y aquí sí cabe decir algo, no importa la puerta de salida, no importa si Dios va a usar una enfermedad, si va a pasar a través de lo que sea, la puerta de salida no importa, lo que importa es hacia dónde vamos. Y aquí viene el punto. La muerte ha sido el tema de muchas historias, incluso de terror, porque al ser un misterio para todos, la muerte se ha vuelto déjenme decirlo de esta manera, un tema taquillero. La persona que mejor maneje una opinión o un concepto sobre la muerte recibe mayor atención de un mundo que está atemorizado por la muerte. Nos sigue causando intriga. De hecho, hermanos, me gusta pensar de una manera, lo escuché alguna vez y no sé de quién, y me gustaría recordar, pero de la manera, o más bien, el concepto que tengas de lo que hay después de esta vida, determina cómo vives esta vida. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tú no le expliques a alguien si crees en que hay vida después de la muerte o no, tu vida actual refleja si crees o no que vas a tener una vida después de esta. Hay gente, hermanos, que cree que cuando se le cierran los ojitos, ahí se acabó todo. Hay gente que cree que todo se acabó ahí, que no hay nada más que alcanzar, que lo único que hay es lo que hay
mientras estamos respirando, y entonces por eso atasquémonos de todo placer, de todo encanto, de todo, disfrutemos, porque cuando nos morimos todo se acaba. Esa gente que cree que el día que no hay una eternidad, asume que todo lo que tiene que hacer es apurarse en el tiempo y disfrutar y vivir, y a lo único que le va a huir y a lo único de lo que va a querer escapar es de sufrir. Esa es la mentalidad de un ateo. Un ateo tiene la conciencia, simplemente la consigna de no sufrir. Pensaba, mientras preparaba la clase, cuánto se ha posicionado en este mundo y aún entre nosotros los cristianos la idea de defender la felicidad como el valor máximo de todo hombre. ¿Cuántas veces no han oído en decretos o en frases, cartas de padres a hijos? Busca la felicidad. Por sobre todas las cosas, sé feliz. No te detengas, busca lo que te hace feliz. Me recuerdo que por ahí de los 60, de los años 60, nosotros todos pasamos por una etapa donde la moda consistía en que busques lo que te haga feliz. Si tenías un trabajo o una profesión, tendría que ser una profesión que te hiciera feliz, un matrimonio que te hiciera feliz. Después cambiaron las cosas y de repente ya nos fuimos por el lado más funcional, pero hoy se volvió a posicionar y es un mundo totalmente hedonista, donde todo tiene que ver con que tú estés bien. Entonces, la muerte viene a incomodar ese bienestar, entonces cada uno escapa del pensamiento de la muerte como bien le parece. Por ejemplo, entre los católicos se cree que yo puedo darle a mi vida lo que quiera, claro, siempre en esa idea de que, bueno, soy humano, no puedo ser perfecto, no tienen un claro concepto de la santidad, asumen que no puedo tener una vida santa y por lo tanto me permito lo que sea. Después de todo, llegará un día en que pase al purgatorio y entre cuantos más recen por mí, pues yo voy a ser perdonado y entonces todas las cosas que aquí hice mal, pues ahí se van a pagar. Fíjate lo que significa purgatorio, purgar. O sea, es pagar en una esfera, pues no natural. Mientras me voy al cielo, ahí como que me ajusto con Dios y hacemos cuentas, me pone algún castiguito, yo no sé qué asumen que sea el purgatorio, y con eso todos la pasamos. ¿Cómo podemos concebir? Imagínate la ignorancia del Dios que nosotros conocemos, que un Dios como el nuestro pueda ser burlado de esa manera, que puedas llevar una vida como se te dé la gana y que nada más en un momento unos cuantos pecadores intercedan por ti y simplemente bajo esa premisa tú puedas ir al cielo. Pero escúchenme esto, vuelvo al punto, del concepto que tengas de la muerte depende la clase de vida que vas a llevar. Si yo creo que hay un purgatorio donde llegado mi momento, ya que esté muerto, rezan por mí, no sé, 20, 30 personas, 50 veces en un día y durante tantos días, bueno, pues suma y digo, pues voy a convencer a Dios. Esa es la mentalidad que da como resultado las vidas que ahora vemos en personas donde Dios no es importante, no les importa pecar o no pecar, no importa lo que estoy haciendo, llegará un momento en que me voy a poner a cuentas, voy a poder estar a cuentas con el Dios que hoy ignoro. Por otro lado, hay otras tantas religiones donde la muerte ha sido concebida como un lugar donde simplemente va a ser un tiempo de transición, por ejemplo, en el hinduismo, ¿no? Y entonces voy a ponerme, a reproducirme en otra persona y entonces con las vidas que voy viviendo, voy como que perfeccionándome, no importa si en la próxima vida voy a ser una rata o voy a ser un camello, y que con paso de las vidas yo voy siendo pues más perfecto. Es decir, todos están buscando una explicación, pero ninguna de esas explicaciones da la esperanza que tenemos nosotros en la palabra de Dios. Por eso, si me acompañan, antes de empezar rapidísimo, acompáñame por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4,
y vean cómo hay una preocupación en el apóstol Pablo para presentar una explicación sobre la muerte a esta iglesia. Como ya lo vamos a ver en nuestra congregación, cuando estamos visitando las iglesias de, eh, del caminar de la vida cristiana, pero esta iglesia era una iglesia muy bien portada, era una iglesia excepcional. Sin embargo, parece como accidental, pero en este capítulo 4, de repente el apóstol Pablo va a hablarles de la muerte. Y va a hablarles de la muerte de una manera que me hace pensar que era un tema que les iba a disipar mucho dolor. Era una iglesia que estaba haciendo lo correcto, que estaba caminando en fe, pero no se sabe por qué el apóstol Pablo tocó este tema, no hay claros entendidos, porque no hay una explicación, pero se asume que quizá en ese tiempo estaban muriendo muchas personas y se estaban entristeciendo los tesalonicenses porque no sabían qué significaba morir. Entonces el apóstol Pablo va a empezar con una frase que todos recordamos mucho y nunca van a olvidar este pasaje. Está en el 4:13 de Primera de Tesalonicenses. Y dice el apóstol Pablo, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Fíjate qué interesante. No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Hay una preocupación en él de que nadie ignore. Por eso les decía al principio de esta clase, el tema de la muerte debe ser para nosotros perfectamente dominado. Tenemos que saber, pero ¿por qué? Primero, porque mucha gente va a llegar al evangelio cuando entienda la esperanza que tenemos en el morir en Cristo. 2, porque es el temor más grande del mundo y tenemos el deber de avisarles en qué consiste la vida. Y 3, porque de la manera que entendamos la muerte vamos a vivir también esperanzados y no con ese miedo aterrador que tiene todo el mundo. Fíjense qué interesante. El Señor quería que nosotros hiciéramos una diferencia en el mundo. Ya ven que hemos hablado de todas las formas en que somos luz, pero una de las formas más importantes de ser luz es que tengamos una clara concepción de la muerte y que lo que al mundo entero le causa dolor y angustia, a nosotros nos cause esperanza y gozo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si no entendemos. Y fíjense lo que va a decir. Síganme, por favor. Dice, para que no se entristezcan. Fíjate, ¿para qué quería que ellos supieran? Para que no se entristecieran. Lo cual indica que quizá por los últimos meses, las cosas que estaban pasando, ellos estaban tristes. A lo mejor la muerte de algunos hermanos, a lo mejor la muerte de alguien les estaba causando tristeza. Y entonces él les decía, no quiero que se entristezcan, no quiero que estén como los demás que no conocen. Dice, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen doctrinas, que tienen ideas, que tienen hipótesis, pero no los esperanzaba. El tener una respuesta, el que yo me dé una respuesta sobre lo que hay después de la muerte, no necesariamente tiene que ser esperanzador. Es esperanzadora la muerte para nosotros porque es una vida que vamos a estar con Cristo. Por eso es esperanzadora. Ahora, algo importante. La mayor parte de los ateos y de cualquier otra, no sé, corriente, doctrina, asumen, como les decía, que no hay nada después de la muerte. Pero nosotros sabemos que solo hay dos finales. El alma, que es la que sopló aliento de vida nuestro Dios, el alma tiene un destino. O es al paraíso o es al infierno. El alma es eterna. Y eso es algo que los hombres no quieren creer. Ellos creen que junto con el cuerpo se muere el alma. Eso sería muy buena noticia para un ateo. Pero la noticia es otra. El cuerpo se muere, pero el alma no. De hecho, como vamos a entender ahora en esta lección, muerte significa la separación del cuerpo con el alma. Eso significa morir, cuando se separa el cuerpo con el alma. Cuando la carne se separa de lo que le da vida.
Entonces, imagínense, si la gente cree que todo se acaba cuando se acaba el cuerpo, no se dan cuenta que su alma es eterna y va a vivir una eternidad, o en el cielo o en el infierno. Entonces, por eso el apóstol les dice, no se entristezcan como los demás, no sufran como los demás, no es necesario que lo hagan como los demás, porque nosotros tenemos una esperanza. Carmencita, creo que tienes tu micrófono prendido. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Van dos veces que en esta explicación de la muerte el autor usa la palabra dormir. En los últimos años eso trajo grandes problemas de doctrina, porque los que explicaban la muerte decían que el cuerpo, que el alma se dormía. Pero en realidad recuerden que las palabras que usa el apóstol en muchos momentos son metáforas. No significa que nos quedamos dormidos y que entonces vamos a resucitar cuando el Señor venga. Los que muramos, los que se separe nuestro cuerpo de nuestra alma, en el mismo momento estamos frente al Señor, al juez justo. ¿Recuerdan aquel momento en la cruz cuando el Señor le dijo a aquel pecador? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era hoy. Así que en el momento que morimos, hermanos, cerramos nuestros ojos para este mundo, inmediatamente los abrimos para estar en la presencia de nuestro Señor. Eso es para nosotros morir. Es simplemente que despertamos a la vida con Cristo del otro lado del sol. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo decía que no sabía qué escoger? No sabía qué escoger, porque él entendía que el morir era mejor porque iba a estar en la presencia vívida del Señor. Y no solamente eso, la promesa es que veremos, porque cuando el alma se desprenda de este cuerpo, hermanos, inmediatamente se torna de otro cuerpo, que es el cuerpo glorioso. Ay, qué padre. Este no es el definitivo, qué padre. El con el que vamos a pasar el resto, la mayor parte de los años, es un cuerpo glorificado. Así que eso nos debe de llenar de esperanza. Por eso nuestra vida no se rige por las normas de este mundo, porque nosotros apelamos, ya estamos viviendo en la naturaleza de ese reino, aunque no hemos llegado, ya vivimos conforme a ese reino. Y eso es lo hermoso. Nosotros no estamos esperando morir para ser personas que se conduzcan como si vivieran en la eternidad. Ya somos eternos, hermanos. El día que nacimos para Cristo, nosotros somos eternos y nuestro caminar es directamente con Cristo. Así que pertenecemos a su reino, aunque por hoy todavía no tengamos un cuerpo glorificado, nuestro ser sí ha sido santificado. Entonces, la muerte para nosotros dejó de tener el poder que tiene para el resto del mundo, porque para nosotros el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Eso es increíble. Entonces, vean cómo les dice, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús, por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que hemos estado vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, que es lo que les decía. Si no hemos degustado la muerte cuando Él venga, nos vamos así como estamos. Nada más seremos levantados. Pero si ya morimos, seremos levantados de ese cuerpo. De esa muerte. Y dice, fíjense qué hermoso, por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos hablar de la muerte.
y necesitamos hablar lo correcto para confortar nuestra alma, para dejar de temer, para quitarle a la muerte el poder que tiene sobre otros que ignoran. Por eso empieza esta explicación. No queremos que ignoren. Si alguno de nosotros padece, se angustia, está amenazado por el morir, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que está ignorando algo. Y nosotros no podemos ignorar. Necesitamos saber que tenemos una esperanza en la muerte. Ahora, ¿dónde empezó todo esto? ¿Por qué nos habla el Señor de que no tengamos miedo del morir? Bueno, porque todo empezó en el Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor decretó juicio. Y parte del juicio era que criaturas como nosotros, que no estábamos pensadas para morir, el Señor estableció, instituyó que íbamos a morir. Que íbamos a tener un tiempo determinado, íbamos a morir, íbamos a degustar el morir. Y eso, hermanos, ha sido el todo problema del hombre, porque el hombre no ha podido sobreponerse a la noticia de que un día morirá. Vean conmigo, en la página 139, vamos a leer un poco lo que dice Paul Washer. Dice, sin duda alguna, la más grande prueba de la ira de Dios contra la injusticia del hombre es la muerte física. La separación entre el alma y el cuerpo. Subraya eso. Eso significa morir. Hay una separación entre el alma y el cuerpo. Obviamente, al separarse, el cuerpo ya no puede moverse y el alma se transporta a otra dimensión. Empezando con Adán y continuando hasta hoy, todos los hombres, ahí márcalo, todos los hombres se enfrentan a la terrible e innegable realidad de que morirán. Ahora, ¿por qué es terrible? Es terrible porque la muerte trae consigo la idea de no volver a ver más a alguien. La nostalgia, el extrañamiento, ¿de acuerdo? Eso es lo doloroso, pero también tiene de doloroso que normalmente asociamos la muerte con dolor. Que normalmente asociamos que muerte es sinónimo de dolor, de enfermedad, de angustia, de vejez. Entonces, eso, y sobre todo que además la muerte es sinónimo de no sé qué sigue, de misterio. Entonces, por eso es terrible la noticia del morir. De hecho, estaba platicando con los preadolescentes en esta semana y les preguntaba cuál fue su primer encuentro con la muerte. Y cuando les pregunto eso significa, ¿cuándo fue el momento, el primer momento en que un niño se encuentra con la muerte? Porque hay niños que desde muy pequeños tienen que vivir, por ejemplo, la muerte de un padre o la muerte de un familiar, de los abuelitos. Y a lo mejor para muchos de nosotros el primer encuentro con la muerte fue ya pues más grandes, pero para niños, hay niños muy pequeños que tienen encuentros con la muerte y con la enfermedad de personas que aman y no saben cómo manejarlo. Y empieza ahí a desarrollarse un temor. De hecho, no sé quién me platicó de un niño o una niña que preguntaba cada año, ¿cuántos años tengo? ¿Cuánto me falta para cumplir 8? ¿Y cuántos me faltan para cumplir 8? ¿Y cuántos? Hasta que un día, bueno, ¿cuál es tu prisa? Ya cumpliste 8. Y entonces decía, y no se murió mi mamá. Porque lo que ella había escuchado, esa niña, es que de su mamá, es que cuando su mamá tenía 8 años, la mamá de ella se murió. Entonces esta niña estaba totalmente amenazada por el que sus padres se mueren. Y ustedes lo saben, que el terror más grande de un niño es que se le muera un papá. A veces ese terror no se va por muchos años, pero cualquier niño, su mayor terror es que sus papás se mueren. Fíjense cómo aún sin haber tenido contacto con la muerte, está impreso en el corazón del hombre ese temor a la muerte. Por eso es importante que tengamos conocimiento y por eso dice Paul Washer que todos los hombres se enfrentan a la terrible e innegable realidad de que morirán. No solo ellos, sino los que aman. Sin importar la grandeza, el poder o la posición social del ser humano, la muerte es el destino inevitable que le espera a todos
todos los hombres. Las Escrituras nos enseñan que esta aterradora realidad es la consecuencia directa del pecado. Es importante notar que la muerte del hombre no es su aniquilación. Es decir, una vez muerto el hombre no deja de ser. No, más bien continúa existiendo, ya sea en comunión eterna con Dios en el cielo o en separación eterna de Él en el infierno. Esto, por favor, nunca lo olvides. Ninguna persona acaba sus días cuando muere. De hecho, ahí empieza su destino eterno. Por eso es tan importante evangelizar, hermanos. Por eso es tan importante. Que en algún tiempo la evangelización se centró como, creo en mi opinión, de mala manera. No sé si se acuerdan, pero la manera en que teníamos o nos evangelizaron o intentaron evangelizarnos era, ¿qué? ¿Ya pensaste qué vas a hacer después de que te mueras? ¿A dónde vas a pasar la eternidad? ¿A quién no lo evangelizaron así? Y entonces te quedabas así paralizado. No, ¿ya pensaste? Y entonces era más, infundir más miedo que esperanza y como por el miedo a traernos a Cristo. Seguramente funcionó para algunos, pero no es la manera correcta. Es decir, no es así. Es en el entendido de lo que Cristo hizo en la cruz y de nuestro pecado, y con ello la consecuencia preciosa de que pasamos la eternidad con Él, como las añadiduras, ¿verdad? Dice, de nuevo es necesario que uno encuentre en la muerte tanto el juicio divino como su misericordia. ¿Sí se han fijado cómo cuando hemos hablado de juicio, inmediatamente vemos la misericordia de Dios? Por ejemplo, cuando hemos hablado que pudiéndonos destruir a todos, no nos ha destruido, y que aún lo poco que Él ha marcado o ha permitido siempre es mínimo comparado de lo que Él podría hacer y de lo que merecíamos. Por eso para el autor es importante que tengamos claro esto, que junto con el juicio siempre, siempre, siempre veremos misericordia. De otra manera, hermanos, ya estaríamos consumidos. Y dice, la muerte es el gran recordatorio, no se te olvide, subráyalo, es el gran recordatorio de Dios al hombre de su mortalidad. Cuando leía esto pensé, si sabiendo que vamos a morir, somos tan soberbios. No sé si se han puesto a pensar, hermanos, sinceramente, lo frágiles que somos. Por ejemplo, escuchaba por ahí de alguien que decía que aquí en la garganta, perdónenme mi ignorancia, pero bueno, estoy tratando de explicar lo que oí, que por aquí el orificio por donde pasa la comida es muy pequeño. Y juntititito está por el que respiramos. Ya ven que les ha pasado que se te va chueco, como decimos, se me va chueco, es porque se fue por otro lado y queremos toser. Bueno, según esta persona que hablaba del cuerpo humano, decía que cada bocado en el que no nos ahogamos es un milagro. Porque la probabilidad de que la comida caiga en el lugar equivocado es altísima. Que de hecho es un milagro cada bocado. Y cuando yo escuchaba eso dije, es que de verdad es increíble lo frágiles que somos, lo cercanos que cada minuto estamos a no estar, los pocos minutos que podríamos aguantar sin respirar, hermanos, la posibilidad de ahogarnos, lo frágil que es el corazón, la posibilidad, la sangre se puede ir en minutos de nuestro cuerpo, la posibilidad de desangrarnos. Es decir, entender que estamos a nada de morir, nos tendría que hacer humildes, dependientes, más aterrizados. Y sin embargo, pareciera que, aunque todos estamos conscientes de la muerte, pareciera que para todos es no para hoy. Asumimos que no es para hoy. De hecho, se han hecho estudios que las personas que son anunciadas de que tienen poco tiempo de vida, hacen un cambio radical sobre el valor de las cosas presentes. Pero yo me pregunto, hermanos,
¿Solamente alguien está desahuciado por enfermedad? Yo creo que no. Todos estamos desahuciados. Todos estamos desahuciados. Desahuciado quiere decir, todos tenemos una notificación de que vamos a morir. Pero ni eso nos hace modificar absolutamente nada. Entonces, aquí me gusta como lo dice el autor. Es un gran recordatorio de Dios. Le recuerda al hombre de su mortalidad y su gran necesidad de redención. Porque junto con la muerte el hombre tendría que preguntarse, ¿qué va a ser de mí después de la muerte? Cada obituario, cada procesión funeraria, cada tumba, claman al hombre pidiendo que se vuelva de sus preocupaciones mundanas hacia las preocupaciones eternas. Por ahí han escuchado de esos mensajes que mandan que dicen, yo no he visto jamás una pompa fúnebre donde atrás venga la casa, el yate, los coches. Como decía Job, desnudo llegué y desnudo me voy. Lo sabemos, lo creemos, y no obstante, vivimos como si no lo supiéramos. Vivimos como si no fuéramos a morir nunca. Y dice que, voy al párrafo 3, aunque la muerte es una realidad innegable que confronta implacablemente a la humanidad, su naturaleza exacta sigue siendo un misterio para los creyentes. No podemos depender ni siquiera de las historias más sinceras de aquellos que supuestamente han ido al más allá y regresado para contar a los demás de su experiencia. Si queremos tener una explicación segura de un misterio tan grande, debemos volvernos a las Escrituras. Lo que, dicho de otra manera, debemos dejar las fábulas. La Escritura, hermanos, es perfectamente clara y suficiente para entender la muerte. No te hagas ideas, no te hagas fábulas, no combines la fe cristiana con otras cosas. La Biblia, dice aquí el párrafo, habla frecuentemente acerca de la muerte, con muchas advertencias y exhortaciones. Sin embargo, ofrece pocas respuestas con respecto a su naturaleza exacta. Lo que puede ser conocido con certeza debe ser tomado de las pocas referencias directas que se encuentran en la Escritura. Estos textos nos enseñan dos grandes verdades. Primero, que la muerte no es el final de la existencia humana consciente. Por favor, eso ponlo con letras rojas, grábalo como el centro de esta clase. La muerte no es el final de la existencia humana consciente. Segundo, al morir, el cuerpo del hombre regresa a la tierra, como fue dicho por Dios, y su espíritu regresa a Dios. ¿Ves dónde está la separación? ¿Por qué no lo leemos? Vamos a leerlo en Génesis, por favor. Vamos a leer en Génesis capítulo 2, versículo 7. Como yo tengo otra versión, me van a ayudar para que lo lean en la que la mayor parte de nosotros... Pastora, está en la nota del libro el texto. Ah, hasta abajo, ¿verdad? A ver. Sí. A ver, ya que abriste tu micrófono, ¿por qué no nos lo lees? Dice, nota, es útil recordar y considerar dos eventos bíblicos importantes. Uno, la creación de Adán en Génesis 2:7. Dice así, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y dos, la maldición divina sobre Adán como resultado de la caída en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Increíble, gracias, Zach. Fíjese qué increíble. Está dando la explicación, en la Biblia está la explicación, no te tienes que hacer ideas. Este cuerpo es polvo. Este cuerpo se queda aquí.
Nuestra alma, que fue revestida con el soplo divino, regresa a Dios. Y en esa otra dimensión eterna nos va a dar un cuerpo también glorificado que pueda habitar donde vayamos a habitar. Este cuerpo no puede habitar allá. Será otro cuerpo glorificado. ¿Qué nos dice todo esto? Nos tiene que dar esperanza. Escúcheme, esta vida no se acaba con la muerte. Les quiero preguntar algo. ¿Eso hace algo en tu corazón ahora? ¿Te dice algo que esta vida no se acaba con la muerte? Todos somos eternos. Todos somos eternos. No en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Todos somos eternos. ¿Será que el mundo está consciente de ello? ¿Será que en verdad están entendiendo lo que significa? Que no está, esto no se acaba con morir. De hecho, la eutanasia y todas esas acciones donde el hombre solamente quiere terminar con su vida por terminar con el dolor, realmente, hermanos, es en total ignorancia, porque no se acaba ahí. Ahí empieza la parte más difícil o más fácil, según hayamos entendido en este mundo de qué se trata. Por eso muchos de los actos que nosotros practicamos como creyentes no hacen sentido en esta vida. Y está bien. No tienen que embonar en esta vida. Nuestros actos se embonan en la vida eterna que llevamos. Las acciones y la forma en que vivimos, las prioridades que nosotros tenemos no tienen que ver con este mundo. Tienen que ver con el mundo al que pertenecemos. Por eso me gusta mucho ese versículo cuando dice que somos peregrinos. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros ya estamos degustando la eternidad. Adelante, Arancita. Hola, pastora, hermanos, buenas Hola. noches. A colación Buenas de lo que estás comentando, hace una semana tuvimos visitas en casa de unos familiares. Conocieron de la palabra, pero no caminan en Cristo, están apartados. Y estábamos comentando ya al final de la noche sobre qué va a pasar, ¿no? Cuando la vida sobre esta tierra termine. Y un tío decía, pues yo quiero que a mí me queme, que quién sabe dónde vayan a aventar mis cenizas, como que muy desentendido y diciendo yo voy a vivir mi vida, lo poco que me queda, igual y ya me voy a morir, tiene 53 años apenas, él ya dándose por muerto, ¿no? Y su hija, papá, no hables de eso, yo no quiero que tú te mueras nunca, que no sé qué. Y yo los interrumpí, yo les dije, pero es que la vida en esta tierra va a pasar, se va a terminar, nuestro cuerpo va a morir. Y estaban tratando de evadir el tema, ¿no? Y dicen, no, es que no me vengas a hablar ahorita de la muerte, no quiero. Y yo, pero es que es algo que va a pasar. ¿Tú crees que ignorando el concepto de la muerte va a evitar que un día llegue? Y terminando la conversación, platicaban de una tía que no ha superado el duelo de la muerte de su esposo, que ya tiene bastante tiempo que falleció. Y decían, es que ustedes no entienden cuál es el sufrimiento que tenemos nosotros al perder a alguien. Le dije, es que no se trata de eso. Nosotros tenemos una esperanza en Cristo y concebimos la vida la muerte de una manera diferente, porque no se termina ahí. Somos eternos. Y la vida de ustedes tampoco. O sea, todos tenemos un destino final. Terminaron llevando la conversación de no me hables de la muerte. Yo no quiero ir de eso. Quiero vivir mi vida al máximo ahorita. Y como no entienden ni la vida, ni la muerte, ni lo que representa, creen que tienen que deleitarse en sus placeres el tiempo que les quede aquí, pero eso es una mentira. Me pareció muy sorprendente lo que dices de la ignorancia. Efectivamente, las personas que no han tenido un encuentro con el Señor o que se han apartado de Él por ignorancia han determinado
creer esa mentira y es muy doloroso, porque para mí la muerte no representa una carga, pero para ellos sí, y los lleva a pecar y disfrutar y deleitarse en el pecado. Es algo muy fuerte. Sí, por eso lo que acabas de comentar y me recordó, la gente cuando la mejor manera que tiene de hablar de la muerte es, no toquemos esos temas, como si ignorarlo los librara de algo más grande. Por eso es que se popularizan aún entre los cristianos conceptos que nos hagan como que nos calmen el corazón. Hermanos, la Biblia y la palabra de Dios nos tiene que calmar el corazón. Nosotros estamos vivos en Cristo. Para nosotros, la muerte fue vencida en la cruz. Ese juicio que fue marcado para el mundo también fue cambiado en el momento en que el Señor fue a la cruz y venció. Por eso nosotros no morimos eternamente. No morimos eternamente. Vamos a separarnos. Esta es la definición de muerte, ¿ok? Se separa. Cuando digan, oye, alguien se murió, puedes decirlo así. Se separó su cuerpo de su alma. ¿Ok? Eso es morir. Entonces nosotros sabemos que se va a separar, pero para recibir un cuerpo glorificado. Qué maravilloso. Y qué maravilloso, hermanos, lo vamos a ir viendo porque van a ser varias clases que hablemos de la muerte, pero vamos a ir viendo lo hermoso, lo maravilloso del plan de Dios para los que estamos en Cristo, pero lo horrendo para los que lo desecharon. Ese es lo terrible, verdaderamente lo terrible de la muerte. No es la muerte, esta separación, es lo que sigue de ella. Y bien lo que me cuenta Sarancita, la verdad es que la mejor pregunta a hacerle a alguien no es qué onda con la muerte, sino qué vas a hacer después de la muerte. Como les decía. Sí, por favor, adelante. Buenas noches, pastora. Buenas noches, Lore. Gracias. Y buenas noches a todos. La verdad que creo que esa es la fe que tenemos los cristianos, cuando de alguna manera hemos aprendido ese proceso, esa transición entre, ¿sí? Efectivamente, una vez nacidos, ya todos somos eternos. Algunos vamos a decidir o algunos van a decidir a dónde pasar la eternidad, como uno de manera personal lo decida, ¿sí? Conforme lo que fuimos aprendiendo del conocimiento de Dios. Es una decisión personal. En esta semana he estado asistiendo a una amiga mía que tiene a su suegro ya, pues totalmente, pues, no es en coma, pero de esos que ya nada más respira. Y me decía, Lore, pues es que yo tengo mucho miedo porque se va a morir y qué va a hacer de él. Y entonces empecé a asistirla a ella está así como que en el proceso de la transición de aceptar a Jesucristo, como nosotros hemos aprendido. Bueno, pero al punto al que quiero llegar, lo maravilloso de la convicción que es saber a dónde vamos a ir después de que cerremos los ojos aquí en la tierra. Y eso es un despertar todos los días con ese gozo del Señor que dice que no estemos tristes, que no estemos afanados. Cada vez que amanecemos en el día, saber que tenemos esa esperanza viva en el corazón que hace latir y hace andar nuestros pies, porque sabemos hacia dónde vamos por medio de Jesucristo. Una vida eterna, y esa vida eterna, pues lo que significa es estar en la presencia de Dios de continuo, ya sin ningún estorbo, ya sin ninguna materia carnal que es la que nos echa a perder, ¿no? Entonces, total. Es maravilloso, pastora, realmente tener esa fe y esa confianza, que el día que cerremos los ojos aquí, los abriremos directamente en la presencia de Dios. Así es, así es. Gracias, mi Lore. Y creo, hermanos, bueno, ustedes, no es muy larga la clase, ustedes van a completar lo que dice Santiago 2:26, como que el cuerpo sin el espíritu está muerto, eso significa morir.
se desprende del cuerpo, el espíritu, y entonces el cuerpo queda inerte. Para aquellos que honran tanto el cuerpo y el cuerpo y el cuerpo, valdría la pena recordarnos que eso es polvo, es polvo. A veces traemos unos apegos muy grandes, ¿no? Lo importante es cuidar lo que es eterno. Y creo que yo podría concluir. Al final, en las últimas partes, ojalá y lo terminen, es un poquito poner los términos que la Biblia usa para decir morir. Expiran, pasan, vuelven al polvo, lo que quieran, pero sí es importante que lo veas, son metáforas. En realidad es separación del cuerpo y el alma. Y el alma regresa o a su Señor o va a su castigo eterno. Ahora, ¿en qué nos dejaría reflexionando esta clase? En lo particular, me hace una exhortación directa a pensar más como un ser eterno que como un ser terrenal limitado que va a morir. No. Nuestras decisiones, hermanos, las de nosotros, son eternas. No, quizá mi llamado, mi exhortación a mí misma y a ustedes es que dejemos de una vez y para siempre de vivir como si verdaderamente la vida se acabara cuando nos morimos. Ni amemos tanto lo que este mundo, ni le tengamos tanto miedo al adiós, ni amemos tanto a alguien que el morir nos produzca una tristeza de esa que no te puedes levantar. Y recordemos que lo que importa, lo que verdaderamente importa es si estamos en Cristo, seguiremos en Cristo. Eso es lo importante, que volvamos a ser seres que en lo natural reflejemos que tenemos una perspectiva eterna. Y lo decía en la clase de mujeres ese domingo y lo recuerdo ahorita. De una manera muy sencilla poder salir del afán, es decir, esto que hoy me está enojando, preocupando, enfermando, ¿va a importar mañana? Eso te haría reflexionar. Pero si vas más profundo, podrías decir, esto que hoy me está inquietando, quitando el sueño, ¿va a importar en un año? Y eso te haría tomar otras acciones. Pero si vamos de acuerdo a lo que la palabra nos llama, lo que realmente deberíamos decir es, esto que hoy me quita el sueño, me preocupa, me aleja de los negocios de Dios, me roba la paz, le quita a Dios el lugar de mi vida, ¿va a importar en la eternidad? Y esa es la verdadera respuesta. Todo lo que a veces en lo que nos desgastamos, nos enfermamos, nos afanamos, el Señor dice, ¿eso habla de un ser que entiende su eternidad? ¿O estás como los que ignoran? ¿Estás viviendo como los que no me conocen? Como si no tuvieras Dios y no tuvieras esperanza. Vivamos a la luz de la eternidad, hermanos. La muerte no nos corresponde, no es algo que está en nuestra agenda, está en la agenda de Dios. Nosotros ya estamos vivos en Cristo. Estemos en esta dimensión o en la otra, es lo mismo. Pablito, abriste tu micrófono, adelante. Buenas noches, pastora, buenas noches, hermanos. Sí, a tener la visión ya, los pensamientos eternos, la manera de ver todas las cosas como eternas o entender eternamente ya las cosas de Dios, nos lleva a un punto. En Habacuc, hay cosas que él menciona del alma, ¿no? Cuando dice, aquella cuya alma que no es recta se enorgullece. Y eso es lo que nosotros debemos de cuidar, ver las cosas ya eternas, ya no entenderlas eternamente con esa visión para que no caigamos en ese error. No sé si me debe explicar. Así es, así es. No, totalmente, totalmente. Que es algo que la palabra nos recuerda siempre, que nos ocupan a veces nuestra vida y dónde estamos cuando el Señor dice, yo lo que miro es el corazón, lo que está diciendo es lo que me ocupa,
y en lo que trabajo es en tu alma, porque esa es la que es eterna. Qué importante, Pablo. Le doy gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Creo que nos quedamos con una gran material para reflexionar. La muerte para nosotros tiene que tomar otro sentido. De hecho, gran parte del consejo del apóstol Pablo era que no se entristecieran como los demás, y lo que realmente les estaba diciendo es que una manera de avergonzar el evangelio es que vivamos la muerte como la viven otros. No sé si me explico. Que como los que no tienen esperanza. A veces nos permitimos demasiado dolor, sufrimiento, aunque lo tenemos que vivir y lo amerita. También hasta en eso el Señor regula y nos pone un límite al respecto para decirnos: ustedes no pueden vivir la muerte como el resto de la gente. Ustedes tienen esperanza y saben lo que es, y no pueden vivir como los que no tienen esperanza. Qué importante, es una orden, es una instrucción. A veces nos damos vuelo a la hilacha y vivimos el sufrimiento, y el Señor dice: no, porque aún en el tema de la muerte también tenemos que dar testimonio y no entristecernos, como dice en Tesalonicenses, como los demás. Qué importante. Y eso no se va a poder hacer en el mero momento. Eso es un trabajo que hacemos todos los días, entendiendo ante qué estamos para poder sobrellevarla y pasarla como Él quiere que la pasemos, como los santos que han vencido por la cruz de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo: ¿dónde está muerte tu aguijón? Es decir, ya no tienes poder sobre nosotros. Qué importante. Espero que tengan material para pensarlo, para orarlo, para meditarlo. Y como les decía, la próxima semana no tenemos clases por motivo de Semana Santa. Recuerden que les vamos a dar aviso. Tenemos el viernes un evento para las 7 palabras. Espero que puedan venir todos. Inviten a una familia, lo que sea, siempre es bueno. Es una buena forma de avisar y anunciar las buenas nuevas de salvación. Y nos veríamos la siguiente semana. Pero a lo largo de esta semana les voy a dejar algunas cosas para leer y documentar, para que traigamos material para nuestras próximas clases, todo respecto de la muerte. ¿De acuerdo? Me permiten, vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta noche, por cada uno de mis hermanos, sus oídos, la tierra de su corazón que ha sido sembrada con la semilla. Espero, Dios, en tu nombre, que sea la correcta, que cada uno se quede con su porción y podamos dar fruto de este conocimiento, que podamos consolar a los que no tienen esperanza, Señor, que podamos usar la palabra de verdad para dar aliento, para dar esperanza, para dar incluso, Dios, la palabra del conocimiento que cambie el destino de las almas en la eternidad. Te damos gracias porque nosotros, Dios, degustaremos, cuando degustemos la muerte, el camino hacia ti, Señor. Gracias porque tenemos la certeza, nuestro espíritu nos confirma que somos hijos de Dios y por lo tanto, Dios, no tememos a este momento, porque estaremos una eternidad contigo. Muchas gracias. Gracias por permitirnos este conocimiento y por inquietarnos para vivir con decisiones que impacten la eternidad y dejar de una vez y para siempre esa mentalidad de terrenales que ya no nos es válida. Te doy gracias por ellos. Descanso te pido para sus corazones, para sus cuerpos, que haya armonía en sus hogares, que no haya discrepancias, que donde haya divisiones, cualquiera de nosotros seamos portadores de la paz y nos acerquemos a aquellos que necesitan hoy una palabra, un abrazo, o que quieren escuchar en nuestra boca un lo siento, o un te quiero, o un me importas. Gracias, Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos, por la disposición de su corazón y por los recursos que nos das para estar reunidos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les agradezco de verdad que tengan un feliz descanso y nos vemos, si Dios quiere, mañana en la oración y el domingo para nuestro servicio. Que Dios los bendiga.